Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo, a la espera de la convocatoria de nuestro móvil en vivo. Está allí en la Intendencia de Maldonado el ministro de Ambiente. Vamos a ver si podemos tener la palabra del jerarca de gobierno más adelante. Ahora les presento a nuestras próximas invitadas, como les habíamos adelantado, la licenciada en Psicología Gicia Carvajal y la neuróloga María Inés Nouselies. Bueno, bienvenidas a nuestro programa. Un gusto que nos acompañen. No sé si pronuncié bien el apellido. Muchas gracias. Hoy queríamos abordar, bueno, en este último día del año, esta mirada profesional vinculada al tema de, bueno, estas fiestas en particular, que siempre son de una carga emotiva especial, son disparadores de un montón de emociones, son muy particulares las fiestas por distintas razones. Y bueno, en este año de pandemia me parece que tienen algún condimento más y es que tenemos esa ausencia de el contacto con nuestros pares bueno, obra del aislamiento, del confinamiento. Entonces queríamos tener una mirada profesional de este aspecto, de este momento en particular que estamos viviendo. No sé quién quiere hacer la introducción. Si querés empiezo yo, Marcelo. Sí, a mí me parece súper importante, sobre todo porque, digo, siempre pensamos la salud más bien desde el lugar, desde lo físico, ¿no? Y ahora estamos enfocados en esto de no enfermarse, de no contagiarse. Y se deja de lado a veces lo que tiene que ver con la salud mental. Y la salud mental, que engloba muchísimas cosas, pero entre otras tiene que ver con poder afrontar las diferentes tensiones o cambios, adversidades que la vida nos presenta. Pero a veces esas tensiones y esas adversidades superan lo que las personas están preparadas como para poder transitarlo, ¿no? Y este caso, este año en particular, que por supuesto a nivel mundial, ¿no?, fue sumamente complejo, diferente, hay poblaciones o franjas de población que están más afectadas respecto a eso, sobre todo porque tienen más restricciones, se corren más riesgos y eso también repercute en el área emocional, cognitiva, de relacionamiento social directamente. Por ejemplo, el tema de los adultos mayores. Por supuesto que todos nos vimos sometidos a cambios este año, pero hay población que tuvo más incidencia y eso en muchas ocasiones ha repercutido, digamos, como de forma negativa, o sea, dejando algunas secuelas. Por supuesto que muchas son reversibles, no quiere decir que esto lo dramaticemos totalmente, pero sí hay que entender que esto pasó. Y ahora, en este momento de las fiestas, también esto como que de alguna forma incide más, porque han habido cambios, ¿no? Cambios muy grandes. Por ejemplo, la cantidad de personas que se pueden reunir, la visita a los adultos mayores, que se ha visto restringida, incluso en algunas ocasiones muy restringida, cuando hablamos de los adultos mayores que están en residenciales, en casas de salud, digo, donde muchas veces ni siquiera podían tener el contacto con el familiar. No importa si el paciente tenía sus facultades neurocognitivas conservadas o no, pero con la importancia que esto genera. Y ahora también, porque se está pidiendo, se sugiere desde la salud, desde la Organización Mundial de la Salud y desde la salud del Uruguay, que bueno, se restrinja la cantidad de visitas que tengan, que haya un distanciamiento físico, y esto repercute directamente en las emociones. Los seres humanos necesitamos el contacto con el otro, necesitamos el abrazo para constituirnos como sujetos, e incluso cuando ya se es adulto, ¿no? Y esto repercute. De acuerdo a la salud mental de cada sujeto, va a ser cómo pueda transitar esto. Si lo puede transitar de forma más dramática o si lo va a transitar de una manera más natural, de una forma más adaptada o aceptando que esto es una circunstancia más que la vida nos presenta y que, bueno, que hay que poder superarla, atravesarla, aceptar ciertas reglas. Eso tiene que ver con la constitución de cada individuo, pero sí que esto ha afectado mucho. Igual, de todos modos, tampoco podemos
atribuirle todo lo negativo, porque siempre hay que ver qué recursos tenemos, con qué contamos como para poder sacar de todo esto malo lo mejor, ¿no? Lo bueno. Y eso me parece que también es importante, ¿no? La esperanza, digamos. Ahí está, porque muchos pueden decir, bueno, pero a ver, de bueno, ¿qué tuvo de bueno este año? Lo hablamos con un compañero antes de empezar el programa. Decimos, bueno, a ver, tenemos salud, estamos acá, Sí. no tuvimos, gracias a Dios, ningún percance en la Exacto. familia, tenemos trabajo. Llegamos a un fin de año donde esta noche vamos a poder reunirnos y sentarnos en una mesa y desearnos lo mejor para el año que viene. O sea, tenemos que valorar muchas cosas que tenemos, que no perdimos, que nos afectaron, y mirar un poco la mitad del vaso lleno, ¿no? Porque sin lugar a dudas que hay mucha gente que la está pasando muy mal. Exacto. Hay gente que perdió familiares, o sea que hay puntos trágicos y dolorosísimos, pero bueno. Pero ¿sabes qué pasa, Marcelo? No todo es así. No, si vos hablás con algunas personas, yo que trabajo permanentemente con la gente, la mayoría de la gente dice, bueno, yo he tenido años que han sido peores que este. Porque como yo siempre digo, cada persona vive su propia pandemia, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay años que son terribles para algunas personas. Por supuesto que para otras este año pudo haber sido terrible en sí mismo, digamos, porque, bueno, mucha gente perdió familiares a causa de del virus o se quedaron sin trabajo y todo lo demás. Pero si vos hablas en general, la gente dice, bueno, yo he tenido años que han sido peores que este, ¿no? Y mucha gente que dice, sí, fue un año terrible, no lo atribuye específicamente al virus, sino porque se han dado otras situaciones a nivel familiar, personal, que no tenían específicamente que ver con el virus y que, bueno, que pueden sí ser terribles en sí mismas, pero no necesariamente. O sea, esto ha cambiado los paradigmas y ha cambiado la forma de ver el mundo, la forma de ver, de sentir y de ver las relaciones sociales también. Esperemos que nos quedemos con lo bueno, con lo que nos ayuda a crecer de todo esto y que podamos retomar muchas de las actividades que antes teníamos. Sobre todo, digo, poder proyectarnos, poder generar algún tipo de certidumbre en algo, porque esto, por supuesto que es muy sano tener ciertas certidumbres, uno nunca sabe lo que va a suceder, pero ahora lo que ha primado es la incertidumbre, no saber qué hacer. Claro, y esto desorganiza. El no saber es como tener los ojos vendados y arrancar a caminar. O sea, que no sabes con qué te puede dar, creo que de alguna manera la incertidumbre fue lo que marcó a todos, ¿no? A todos por igual. Sea un año bueno, sea un año malo, eso no hizo distinción. Apoyando lo que vos decís, me parece muy bien el tema de remarcar el tema de la sociabilidad, lo importante, que somos seres sociales, que permanentemente necesitamos, no solo para configurar nuestro ser, sino también para reforzar nuestra reserva cognitiva. O sea, nosotros trabajamos nuestra cognición social, esto de interpretar lo que el otro piensa, la mirada del otro, lo que puede estar pensando, todo eso es un ejercicio para nosotros muy importante que aumenta nuestra reserva cognitiva, que es una de las cosas que nos da defensa ante cualquier injuria o ante cualquier deterioro y problema de salud, ¿no? Como dijimos, tú sos neuróloga y me decía que te dedicas a enfermedades neurodegenerativas. Así es, sí, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo, demencias. ¿Ese tipo de patologías tiene alguna, no sé, alguna afectación en particular con esto? Bueno, en realidad un poco lo que se vio en general en todas las personas, ¿no? Que hubo mayor trastornos del sueño, depresión, ansiedad, algunas adicciones al alcohol también. Eso es lo que más se vio. Pero bueno, el tema de la incertidumbre y del aislamiento social es algo que marcó muchísimo. El aislamiento social es muy importante, ha marcado muchísimo, sobre todo porque estas personas, las que padecen estas patologías en general, pertenecen a la franja etaria más vulnerable. Población de Entonces, riesgo. tienen la sensación, y con razón, ¿no? Tienen miedo y se sienten vulnerables y se aíslan aún más. Claro. O sea, es importante estar informado, pero de repente la redundancia y el enfrascarse por temor, bueno, no ha sido positivo eso, ¿no? Claro, es como abrir el gotero del suero, ¿no? Hay que darle, bueno, cuántas gotas, o sea, no tengas miedo, liberate, pero a su vez, ojo, vos te tenés que cuidar más que otros, entonces es como dónde marcamos la línea. Pues sí, lo que pasa es que la salud mental es eso también, implica poder ser responsables del autocuidado. Y hay veces que los adultos mayores
no siempre pueden ser totalmente responsables de su autocuidado, porque, bueno, pueden tener deterioradas sus facultades cognitivas o su pensamiento. Entonces, muchas veces es difícil también cómo hacerles o entender, o que haya un equilibrio. Sí. Un equilibrio entre hasta dónde, hasta qué momento... El punto de equilibrio no es fácil de encontrar. No, sí. Y este año ha sido un gran ejercicio, digo, es para todos, ¿no? Poder encontrar ese punto de equilibrio entre el riesgo y la salud. Yo para mí, a ver, para mí es importantísimo lo social, esto de poder reconocerse en el otro, no solamente para la población con la que trabaja María Inés, sino también, por ejemplo, los niños, los adolescentes, que tanto necesitan, porque se los cuestiona mucho a los jóvenes y a los adolescentes, porque transgreden y hacen esto y hacen otro. Pero bueno, uno también tiene que mirar para atrás y ver cómo éramos como adolescentes. Necesitas al par, necesitas al otro. El adulto, si bien lo necesita, pero no es una cuestión que se tenga que reconocer permanentemente en la mirada del otro, claro, ¿no? Pero el adolescente sí. Entonces, ellos necesitan esto. Por supuesto, tienen que entenderlo, tienen que poder aceptar que todo no se puede, que hoy hay que restringir la cantidad de salidas, la cantidad de gente con la que se reúnen. Pero lograr ese equilibrio es muy difícil, digo, ¿no? Porque, bueno, ¿qué prima? ¿La salud física, la mental? Digo, ¿dónde...? Es como el tema de las perillas que decía el presidente, la económica, la sanitaria y la social, cómo moverlas. Bueno, esto que vos señalás también. ¿Cómo dosificar todos estos aspectos que vos decías, ¿no? ¿Dónde, claro, qué cantidad dar o qué cantidad quitar? Sí, sí. Yo creo que ahí, básicamente, en la gente, bueno, en el adulto, pasa por la responsabilidad de cada uno y el autocuidado. Digo, ¿no? Porque tampoco podemos estar todos todo el tiempo encerrados. Bueno, capaz que sí, un día, no sé, pasa algo a nivel mundial y tenemos que estar todos adentro. Pero hoy me parece que tiene que ver con la responsabilidad también y el autocuidado, ¿no? Lo que pasa es que la responsabilidad del autocuidado, la responsabilidad de los individuos, el uso libre de nuestras libertades, como que no ha quedado muy bien parado, ¿no? En estos meses hemos visto que no hemos sido muy responsables, quizás apoyados en que acá no pasa nada, estamos en Uruguay, tenemos unos números divinos, somos ejemplo, y nos traicionó la confianza, ¿no? La confianza mata al gato, ¿no? Bueno, es un ejercicio, sí, tenemos también, que aprender. Claro, lo que pasa es que en la realización de ese ejercicio podemos terminar pagando precios carísimos. Todo esto es parte de un aprendizaje, Marcelo, digo, a todo nivel. Digo, por eso digo, cuando hoy yo decía, bueno, a ver, ¿qué queda de bueno? Bueno, aprender esto. Que tenemos limitaciones, que vivimos, somos seres sociales y somos muchos habitantes en el planeta y que no todo el mundo tiene el derecho de hacer siempre lo que quiera, pero sí vivir con determinada libertad, que eso es lo importante, y esto es un aprendizaje. Y sobre todo ahora, en estos días, con las fiestas y bueno, hemos tenido que resignar muchas cosas, muchas, no sé, costumbres y hábitos que teníamos y han cambiado. Y hay que ver lo bueno de todo eso, ¿no? Nosotras justo estábamos hablando antes de entrar un poquito de eso, de que a veces no es todo tan terrible, claro, pasar poquitos. Digo, todo tiene que ver con la mirada que le demos a lo que nos sucede. Hay y qué hacemos con lo que nos sucede. Una lectura sanitaria de esta pandemia. Hubo mucho menos enfermedades respiratorias en los niños, se vieron muchas menos consultas en los hospitales, en las mutualistas, o sea que hubo un aspecto positivo como consecuencia de esta pandemia. Sí, igual también es importante tener en claro que no tenemos que descuidar, porque también hubo muchas consultas que se dejaron de hacer por temor. Y hay factores de riesgo que nosotros ya tenemos, que los llevamos con nosotros y que tenemos que cuidarlos. Exacto. Porque si no vamos a terminar con otros problemas. O sea, los clásicos factores de riesgo cardiovascular que todos conocemos, el colesterol, la hipertensión, la diabetes. La diabetes, todo eso hay que controlarlo porque se llaman factores de riesgo cardiovascular, pero hoy sabemos que son factores de riesgo también neurológicos para el famoso accidente cerebrovascular, pero también para las demencias, por ejemplo. Entonces, si ya sabemos que tenemos algunos números para ese sorteo, cuidémoslo, ¿no? Claro. O sea, vayamos, hagamos el control, hagamos los estudios que tengamos que hacer y no los descuidemos por miedo, porque tenemos más posibilidades de
tener un problema, un infarto en nuestra casa o algún tipo de problema con una patología que ya conocemos y que descuidamos. Claro. Claro. Entonces, Se ha hablado mucho, ¿no?, del tema de la telemedicina, que ha sido un eslabón fundamental para todo Sí. esto, pero que incluso hemos hablado con algunos profesionales que insisten en que la telemedicina no puede establecerse como una práctica. Tiene que ser algo coyuntural, que puede ser un complemento, que puede ayudar de repente en ahorrarte ir a la mutualista por una consulta o una reiteración de un medicamento, etcétera, una consulta Claro. simple, Claro. pero la relación médico-paciente tiene que seguir existiendo, tiene que No seguir estando el reemplaza. vínculo. Y no tenemos que dejar de ir al médico por miedo, ¿no? Decir, Exacto. no, yo no piso la mutualista, mirá si me agarro algo, que a todos nos ha pasado, ¿no? De Sí. repente en algún momento de preocupación o de nerviosismo decimos, meterme en un sanatorio, cómo está la cosa, prefiero, como esto considero yo que no es algo grave, bueno, prefiero resguardarme y tenemos Sí. que tener cuidado en esa Hay que decisión, tener mucho ¿no? cuidado con eso. Y lo virtual es muy importante, pero no reemplaza. No reemplaza. Y no reemplaza ni en la consulta de salud, ni tampoco en lo social. O sea, sirve el contacto, pero no reemplaza el contacto, ¿no? Entonces, es importante, cuando tenemos que hacer un control de salud, realizarlo. ¿Qué recomiendan ustedes particularmente en esta fecha tan particular hacer con los adultos mayores, con nuestros abuelos, que de repente no los podemos ver? Bueno, pero ¿qué hago? ¿Los llamo? ¿Qué hacemos una videollamada permanente y estamos durante 2 o 3 horas comunicados con él? ¿Cómo recomiendan ustedes manejar la situación? Que de repente hay mucha gente que dice, bueno, yo igual asumo un riesgo y me traigo mamá, me traigo papá, voy a traer a la abuela, vamos a traer a los tíos viejos, y capaz que estamos asumiendo un riesgo innecesario, pudiendo hacer otras cosas capaz más seguras para todos. Cada caso es particular, Sí, ¿no? exacto. Cada caso es particular. Sí, yo estaba pensando eso, que cada caso es particular y que los adultos mayores también son sujetos de derecho, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces ellos también pueden tomar muchas veces decisiones de acuerdo a, por supuesto cuando las pueden tomar, como yo decía hoy, ¿no? De acuerdo a lo que les parece que es menos perjudicial desde todo punto de vista, porque si un adulto mayor se ve forzado a pasar una fecha con la familia, porque la familia siente que pobre, que quedó solo, y el adulto mayor está sintiendo, bueno, estoy corriendo riesgo, eso va a ser perjudicial porque le genera Sí. estrés. Exacto. Y el estrés repercute después en el cuerpo. Entonces, yo creo que cada caso es particular. Y capaz que, bueno, hay algún adulto mayor que, por más riesgo que corra, quiere pasar con su familia. Y bueno, y ahí se evaluará. Y se tendrá, si se puede tener la distancia física necesaria o cuidar determinados detalles, porque puede ser perjudicial el aislamiento o el sentirse solo, ¿no? Entonces, digo, me parece que esto amerita como una evaluación en cada caso en particular. Y por supuesto, aquellos que ya lo tienen determinado, que están en hogares, ¿no?, en residenciales, bueno, que puedan tener el familiar el acceso a la institución, digo, con las seguridades necesarias y bueno, y también me parece que eso está bien, ¿no? Pero digo, me parece que, como decía María Inés, cada caso es único. Y es importante, todo lo que están diciendo es importante, pero de repente eso de tomar en cuenta lo que dice el adulto mayor, ¿no? Lo que desea, lo que quiere, no solamente nosotros decidir por nosotros y por ellos, Exacto. no, que se quede, no que venga, porque con esa decisión no solamente quizás estamos vulnerando algún derecho de la persona, Sí. y además también la estamos obligando o exponiendo a una situación de estrés, de no deseo, Claro. decir, prefiero Sí. pasar solo y tranquilo y Sí. no estar en familia, pero tengo unos Sí. nervios o Ocurre miedo. mucho que la familia a veces, por intentar cuidar, sobreprotege y un poco ahoga, ¿no?, a la persona enferma. Es como que el no saber hacerlo a veces o no saber encontrar el punto límite es complicado. Fundamental también en esto el informarse, ¿no? El conocer, el leer, el Por consultar a los supuesto. profesionales, no improvisar o decir, bueno, yo creo que esto es así porque la podemos pifiar. No es mejor estar informados, obviamente, pero siempre recurrir a profesionales. Sí, la información es muy importante para todo, tampoco la sobreinformación. Sí, cuidado con eso, Digo, ¿no? ¿no? Porque estamos en medio de una Exacto. infodemia también Sí. que Sí. Sí. no solamente por el volumen, sino por la veracidad, ¿no? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nos queda nada más que para una reflexión de cada una en esta fecha. Bueno, a ver, yo quería hacer como un redondeo de todo lo que hemos trabajado. Hemos trabajado acá, digo, tantos temas Sí. en el año que me parece importante pensar, bueno, que este año que comienza, por supuesto todos tenemos la ilusión en que haya, no sé, una cura para esto,
pero que bueno, que no podemos perder de vista todo lo otro que pasa en la vida de las personas, de los sujetos, y que podamos hacer lo mismo, un equilibrio entre la expectativa que tenemos respecto a este año, respecto a la pandemia, y todos los otros temas que nos atraviesan como sociedad, como personas, y sobre todo recalcando bueno, la esperanza y la responsabilidad en todos los aspectos, no solamente en esto, de cada uno, de acuerdo a la edad que se tenga y a las obligaciones sociales que se tenga. Pero me parece que, bueno, rescatar lo bueno que cada uno puede tener. Digo, que cada uno puede encontrar en la vida, en la vida personal, en lo laboral, digo, ¿no? Por supuesto, con la mirada puesta en que este año sea, en todo sentido, el que viene, muchísimo mejor, de acuerdo a las expectativas de cada uno también, ¿no? Está bien. María Inés. Bueno, a mí me gustaría hacer foco en lo que es prevención. Me gusta pensar en que justamente mirando el año que se viene, pensar en todos los factores de riesgo que podemos tener y cómo podemos corregirlos desde las cosas más sencillas, como por ejemplo en estas fechas en particular la alimentación, ¿no? Que no haya grandes excesos, O sea, de por sí cuidar. estamos comiendo algo que no deberíamos comer, porque es algo pensado para los momentos nórdicos, que es un frío bárbaro. Exacto. Entonces acá muchas calorías. Exacto. Bueno. Y la nutrición es fundamental Claro. para la prevención de no solo de las patologías, sino hasta determina nuestra conducta. Sí. Entonces es fundamental. Me parece que sería muy importante hacer pie en eso. Sí, la prevención también, perdón que te interrumpa, pero también desde la salud mental también, ¿no? Claro. Digo, de poder generar expectativas, pero a corto plazo, cumplibles, digo, ¿no? Tampoco llenarnos como de expectativas o imaginarnos que todo va a ser diferente porque empieza un año nuevo, Claro. digo, ¿no? Me parece que eso también es importante. Gicia y María Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial para hablar de un tema bien interesante. En lo que hace a ti, Gicia, bueno, gracias por haber estado tanto tiempo acompañándonos. Un gusto, al contrario, en este 2020 fue muy nutritivo, como le decimos a varios de nuestros invitados que con cierta frecuencia están aquí, que nos dejan contenidos muy interesantes para el análisis, para la reflexión, para pensar. Y es importante, si nos queda eso después de una entrevista que hacemos aquí en la mañana del 11, objetivo cumplido y gracias por tu aporte profesional. No, por favor, ha sido un gusto para mí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. El deseo de muy feliz año para las dos. Igualmente. Gracias Familias. igualmente. Gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, ya estamos de vuelta con ustedes.